Somos Más. ¿Sabías que cuando le das me gusta y compartes cada uno de los programas de Somos Más, estás ayudando a que otras personas puedan verlos y ser bendecidos como así lo hemos sido nosotros? Solo tienes que darle clic a suscribirte para que te avise cuando estemos al aire, y cada vez que entres a uno de los programas, comparte el link con tus amigos, familiares y a quien tú consideres necesita una palabra poderosa todos los días. Apoyemos nuestro canal Somos Más y prediquemos el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Somos Más. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este momento especial, el cual Dios nos regala. Te bendecimos y bendecimos a todos y cada uno de los que están allí en la sintonía. Te saluda el apóstol Fernando León Manosalva y te doy la más cordial bienvenida a este espacio del devocional, el maná de hoy. El maná de hoy. En estos días veíamos nosotros una entrevista que nos hicieron los niños del programa 1, 2, 3 y ahí nos preguntaban sobre el maná, sobre el discipulado, sobre el devocional y sobre Somos Más. Y nosotros, bueno, nos gustó mucho esa entrevista, de verdad, maravilloso. Quiero invitar a la pastora Nancy porque seguro que ella, luego de saludarle, también le va a dar algunos detalles de lo que pasó ese día. Pastora Nancy. Bendiciones, apóstol, y bendiciones a todos mis amados hermanos, amigos y oyentes que están en este momento conectados en este espacio del maná de hoy con el apóstol León. Deseando que hayan pasado un fin de semana excelente, allí en familia, compartiendo, hablando y saliendo, que eso es muy importante, esas salidas en familia. Sí, apóstol, escuchaba decir de este fin de semana, el sábado exactamente, que fuimos invitados por los niños del programa 1, 2, 3, fue maravilloso. Ya previo nos habían hecho una invitación a un hotel para hacer una grabación, los hermanitos Elkin y Aura Mesa, y fue algo también bien bonito, la manera como ellos nos preguntaban, cómo ellos se desarrollaron en esa entrevista. Y el día sábado sí nos preguntaron mucho sobre el canal, sobre el programa, de dónde vino la idea, y muchas cosas también personales, ¿no? Es de nosotros desde que éramos novios y demás. Fue un espacio bien bonito, bien hermoso. Me reí mucho ver la creatividad, la capacidad que tienen estos niños, que sin estar estudiando nada de esto, de periodismo, bueno, tienen un talento enorme y es grandioso. Bastante, pastora. Pastora, ahí precisamente se nos hizo una pregunta, porque esto empezó como el devocional con el pastor León y luego terminó siendo el maná de hoy y es el devocional con el apóstol León. Entonces, esos dos cambios, ellos me hicieron esa pregunta. ¿Por qué ahora usted se llama apóstol? O sea, ¿por qué apóstol? Explíquenos eso. Y también, ¿cómo se llama el devocional? ¿El devocional o el maná de hoy? Pastora, yo quiero que veamos, pastora, y recordemos un poquitico unos aparte de esa entrevista. Vamos a verla, pastora. Listo. Bueno, pero el programa se llama El Devocional o El Maná de Hoy. ¿O los dos son el mismo programa o los dos son diferentes? Bueno, el programa se llama El Maná de Hoy. Es un devocional. Es un solo programa, pero empezó siendo el devocional con el pastor León. Ahora se hace el devocional que se llama El Maná de Hoy. Y ya no es con el pastor León, sino con el apóstol León. ¿Apóstol? Pero ¿que no era pastor? Y además, ¿por qué decidió cambiarse a apóstol? Ok, muy buena pregunta. El apostolado es una asignación, igual que el pastorado. Yo soy pastor, me asignaron ser pastor. Pero lo mismo que le sucedió a muchos en la Biblia, después de estar ejerciendo una asignación, se le da otra asignación. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, la Biblia dice que habían profetas y maestros que estaban en Antioquía. Y el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo a una obra específica. A partir de ese momento, Saulo deja de ser Saulo para llamarse Pablo
y ya no era un maestro, sino que fue un apóstol. Tenía otra asignación, o sea, otra tarea. Y eso es lo que yo tengo ahora, una nueva tarea. Bueno, ya vieron aparte de este video que nos hicieron los hermanitos Mesa, la verdad es que fue bien bonito y como les decía ahorita, ver la capacidad que ellos tienen para, para realizar las preguntas. Yo me sorprendí mucho, las cosas con las que sale Elkin, con las que salió Elkin, me daba mucha risa. De verdad es que nos sentimos muy contentos, muy contentos. El día que hicimos este video, que fue un hotel de la ciudad de Barranquilla, ellos vinieron, viven en Turbaco, Bolívar, y se vinieron acá y acá aprovecharon este espacio que iban a pasar unos días en Barranquilla para hacernos esta entrevista y nos invitaron, porque fuimos invitados a pasar una noche en el hotel maravilloso, entonces aprovechamos este espacio que íbamos a estar con ellos. Y bueno, y también, como les decía, me maravillé el día sábado porque el programa fue en vivo y en directo. O sea, estas preguntas que nos hicieron fue en vivo y en directo y estaban todos allí súper emocionados. Bendigo a los niños del programa 1, 2, 3, que siempre estén allí como prestos, atentos a lo que Dios quiere hacer con sus vidas, porque sé que nada en Dios es en vano, sé que las cosas que Dios nos presenta en nuestro caminar es por algo y estoy segura que por algo ellos están en este programa. Algún día ellos se van a dar cuenta. Así es, así es. Gloria al Señor. Bueno, pastora, gloria a Dios. Ahí mientras usted estaba hablando, veíamos unos apartes pequeños del programa que hicieron, donde pasaron la entrevista, porque ellos hicieron un programa en directo. Un programa en directo, estuvo a cargo la codirección ahí, nuestra hermana Aura, ¿verdad? De Mesa, quien estuvo coordinando, pero también los padres de cada uno de los niños en sus casas también estaban coordinando todo el proceso. Gloria a Dios. Pastora, qué maravilloso, pastora, saber de que hay niños que vienen detrás nuestro, trabajando ya en la obra de Dios, pastora, perfilándose como líderes, pastora, porque al liderazgo, pastora, hay que aprovecharlo y hacerlo desde temprana edad, pastora, desde temprana edad. Así es. Así es, y yo abono esto y aplaudo a los padres que están acompañando en este proceso a sus hijos porque sabemos que ellos solos no van a poder. Y aún los mismos padres no tienen mucho conocimiento del manejo de hacer videos y demás, pero ahí están aprendiendo. En Dios, apóstol, yo he aprendido que tú no tienes que tener conocimiento, simplemente disposición y creer lo que Dios ha puesto en tus manos y Él te va a ayudar a sacarlo adelante. Definitivamente es así. Y yo creo que estos padres han visto lo que yo estoy diciendo, porque ninguno es productor, ninguno sabe el manejo de video, ni de grabar, ni de nada, pero ellos han puesto todo su amor, todo su empeño y todas estas ganas y hemos sacado este programa adelante que va de menos a más, cada día de menos a más. Bendigo la vida de nuestro hermanito Yair, que pertenece al programa 1, 2, 3, que el día de ayer domingo estuvo de pláceme, estuvo cumpliendo un año más de vida y bueno, le bendecimos grandemente y deseamos que haya pasado un día excelente con sus padres y lleno de muchas, muchas bendiciones, palabras de bendiciones que haya recibido para su vida. Dios te bendiga, Yair. Amén, amén. Mi hermano Yair, perfilándose como un presentador, pastora. Que Dios me lo bendiga muchísimo, que Dios le dé mucho más allá de lo que espera, que le dé buena salud y que, bueno, los padres que han sido ejemplo para él, pastora, porque le han inculcado la palabra de Dios, siempre están ahí los dos padres de nuestro hermano Yair, han estado ahí, pastora, para impulsarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pastora, hoy le tengo una pregunta, hablando de ayer, usted dijo ayer domingo, bueno, traigo una pregunta dominguera, pastora. Pastora, a ver, le voy a hacer también esta pregunta a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy, pastora, hoy, ¿usted necesita a Dios, pastora? O no me responda todavía, pastora. ¿Usted necesita a Dios? Bueno, vamos a esperar un tiempo, pastora, también para que respondan nuestros hermanos, porque queremos saber si cada uno necesita a Dios.
Ahora sí, pastora. Dígame usted, pastora, ¿usted necesita a Dios? Claro, un sí bien grande, en mayúscula, en negrilla. Claro que necesito a Dios. Sin Él en mi vida, pues yo creo que no tendría sentido en estos momentos, Por favor. porque Él se ha convertido en una parte muy, muy importante en mi vida. Claro que lo necesito hoy y siempre mientras esté en esta tierra. Pastora, bueno, no es la segunda pregunta, pero la respuesta suya me motiva a preguntarle lo siguiente. Le tengo dos preguntas, pero la que le voy a hacer, no digamos una tercera ni digamos una segunda, sino ahí mismo, pastor. Ok, ¿cómo usted siente que usted necesita a Dios, pastora? Bueno, la verdad, si usted me pregunta esto, es inexplicable. Desde que yo conocí a Dios, en mí sucedió algo que sentí que no fue la misma, no seguí siendo la misma. De hecho, recientemente hablaba con una amiga que tenía muchos años que no veía y yo le decía eso. Yo fui a la iglesia, entró una nena y se salió otra, donde Dios se hizo vital en mí. O sea, yo no paso un día sin saber que Dios es el que está, que tengo que hacer las cosas para Dios, de que tengo que hablar de Dios, de que tengo que moverme conforme a lo que Dios ha dicho. Medito mucho basado en lo que he aprendido de Dios para ver cómo ha sido mi manera de ser, de andar. O sea, Dios se ha hecho vital e importante en cada espacio de mi vida. Entonces, por eso es que yo digo que él es muy importante para mí desde que lo conocí. Ok, ahora sí viene la segunda pregunta, pastora. Antes, pastora, cuando usted no estaba en Cristo, cuando usted no era cristiano evangélica, cuando era cristiana evangélica, ¿usted necesitaba a Dios, pastora? No, yo nunca necesité a Dios mientras no lo conocí, a pesar que me levanté en colegios que eran muy religiosos. Yo estudié Tremendo. en un colegio primaria, estudié en un colegio de monjas y en bachillerato estudié en un colegio que era muy dada a la Virgen, a hacer estos festejos que hace la iglesia tradicional, era muy arraigado a eso. Y a pesar de todo eso, yo nunca sentí necesidad de Dios, sabía que Él estaba, porque en mi casa me hablaban, porque en el colegio me hablaban, pero cuando me pasaba algo, sucedía algo, le decía, ay Dios mío, Ah, ayúdame. ah, espera un momento, entonces usted sí necesitaba de Dios. Pero nada más por conveniencia. O sea, cuando tenía alguna necesidad, algo que se presentaba, que estaba viviendo, decía, ay Dios, ayuda, guarda, demás. Es más, en mi casa mi papá era devoto a un santo y mi mamá era devota de otro santo. Entonces a veces Ujú. también me agarraba de eso, de esos santos, pero que yo dijera necesidad, no, yo no me acordaba de Dios. Yo vivía mi vida normal y Dios no existía sino cuando tenía algún problema. De resto, no, nunca necesité de Dios hasta el día que fui a la iglesia, pero de verdad, verdad, por primera vez, porque yo fui muchas veces a la iglesia siendo jovencita, pero no hubo un toque de Dios en mi vida hasta un viernes violento que llegué y entonces a partir de ahí sí sentí que lo necesitaba en las buenas y en las malas. Bueno, pastora, sus respuestas han sido muy buenas. Ha sacado usted un 100, pastora. Pero me ponen a reflexionar, pastora. Me ponen a reflexionar. Las preguntas y las respuestas me ponen a reflexionar mucho y es lo que hoy queremos tratar. Nosotros hemos venido hablando, pastora, sobre orar, sobre entrar a la presencia de Dios, sobre entrar a las profundidades de Dios, pero creo que es necesario despertar primero la conciencia de cada uno de los que estamos aquí presentes. Despertar la conciencia de Dios en nosotros. Porque usted tiene claro un concepto. Usted dijo, hoy yo necesito a Dios. Antes no lo necesitaba, pero cuando
Usted tenía un inconveniente, una situación, usted buscaba alguna forma de Dios, sea en los muñecos, sea en un ídolo o no sé, pero usted buscaba de alguna forma, como la habían encaminado, sea católica, apostólica, romana, pero usted trataba como que de buscar porque lo necesitaba. ¿Cierto, pastora? Amén. Ok. Así es. Pastora, miren, hoy en día, pastora, hay muchas personas que están en Cristo, pero viven como cuando usted no estaba en Cristo. ¿Eso está claro, pastora? ¿Necesita más explicación? Siempre le digo esto a usted. No, creo que está claro, sí. Hay personas que están en Cristo, pero viven como si no lo tuvieran. Ok, ¿por qué, pastora? Porque para ellos Dios sí lo necesitan, pero porque se acuerdan de Él en el momento de la necesidad, en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento de lo que están viviendo, pastora. En ese momento es que se acuerdan, hey, Dios, y entonces van a orar, pastora, van a orar. ¿Me comprenden? Ahí es triste, lo que usted está diciendo es muy triste, porque de pronto cuando usted ahorita me preguntó, yo no necesitaba a Dios cuando no conocía a Dios. No había necesidad de mí en Él, porque yo vivía una vida normal y que solamente de pronto me iba a rezar cuando tenía un problema. Pero es triste que uno, conociendo a Dios y viendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, habiéndolo aceptado en nuestro corazón en algún momento de nuestras vidas, que nos hayamos hecho aún ese paso de fe, de bajar a las aguas, aún en algún momento de servirle a Dios, que nosotros vivamos como si no lo necesitáramos. Eso sí es muy triste, porque ya se tomó una decisión en Dios y no podemos tener a Dios como cuando no lo conocíamos, no lo habíamos aceptado en nuestro corazón, que era un Dios para suplir necesidades o acabar con el problema. No, lo que usted acaba de decir es fuerte, pero es una gran realidad porque mucha gente que ha tenido a Dios en su corazón, que lo ha aceptado, lo vive así, que nada más se acuerda cuando lo necesita. De resto, nada. De resto, Sorprende no, esto, pastora. no hay Mire, manera. así es, pastora. Ok, pastora, la Biblia nos da a nosotros el conocer de Dios y nosotros deberíamos estar agradecidos, ¿verdad? Agradecidos enormemente por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vámonos un momentico, pastora, a la palabra de Dios en el Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, pastora. Y vamos a estar viendo el verso 26, pastora. 6:26. Juan 6:26. Bueno, Juan 6:26 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondió Okay. Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. El Pastora, usted sabe que 27 dice, me gusta otras versiones, pastora. ok, en otras Vamos a leerlo, versiones, pastora, desde el verso 25, pastora. Vamos a leerlo el verso 25 ah, y vamos a leerlo hasta el 27, pastora. dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. En palabra de Dios para todos, dice, cuando ellos lo encontraron al lado del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes no me están buscando porque vieron las señales milagrosas. Me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. No trabajen para ganar la comida que se daña. Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado. La comida que da vida eterna es la que da el Hijo del Hombre. Él es el único que tiene la aprobación de Dios Padre para dar.
Palabra, traducción del lenguaje actual, pastora. Traducción del lenguaje actual dice 25. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Tremendo, pastora. Pastora, traducción, pastora, traducción. Ustedes no me buscan por mi gloria. Ustedes me buscan es porque quieren que yo satisfaga sus deseos y necesidades. Así es. Uy, pastora. Y eso Tremendo. es lo que estamos viviendo en este momento. Que muchos cristianos no buscan a Dios, ojo, no buscan a Dios por su gloria, por lo que Él representa. No, ellos están detrás de una necesidad que quieren que Dios les supla. Y esto, pastora, mire, yo voy a ser muy sincero hoy, pastora. ¿Cómo sabemos nosotros que alguien está necesitado? Perdón, alguien está en ese marco, pastora, de que busca a Dios solamente la necesidad, pastora. Por la frecuencia de sus oraciones y por la forma como ora, pastora. ¿Sí lo entiende, pastora? Te voy a decir por qué. Porque cuando una persona ora poco y cuando ora, su oración es, Señor, se me presentó este problema. Padre, ayúdame, mira que esto. O sea, por favor, la frecuencia de nuestras oraciones dice mucho de nuestra relación con Dios, de quién es Dios para nosotros. A lo mejor te has acostumbrado a Dios. A lo mejor Dios para ti es una costumbre y no realmente quién es. Entonces, cuando vas a orar, tu oración va dirigida a algo específico tuyo, porque no tienes dinero, porque estás atravesando un problema financiero, sentimental, familiar, de salud, no sé. Pero por lo general, nosotros que somos cristianos, que deberíamos decir, yo necesito a Dios porque Él es quien me da la vida, porque Él es mi sustento, porque Él es todo para mí. Nosotros buscamos a Dios como este pueblo que va detrás de Jesús, lo andaban buscando porque ya tenían hambre, porque Él había multiplicado los panes y los peces. Ahora tengo hambre. ¿Dónde está Jesús para que me provea? Porque tengo hambre. Qué cosa tremenda, pastora, esto. Tremendo, ¿verdad? Aquí lo dice, ustedes me buscan porque comieron pan y quedaron llenos. Trabajan es por la comida que se daña, que perece, pero la verdad, usted dijo algo que es muy cierto. La oración que hace un cristiano depende mucho de qué tanto búsqueda o tiene hacia Dios o qué tan importante es Dios para su vida. Porque nos volvemos como cuando no conocíamos a Dios. ¿Por qué le pedíamos a Dios? Por lo que estábamos pasando, porque había que pagar obligaciones y no teníamos, porque había que comer y no había para la comida, porque faltaba la salud o cualquier otro problema de índole familiar. Era por lo cual nosotros buscábamos a Dios. Pero el cristiano, que Dios es importante en su vida, muchas veces va a orar ni siquiera por la necesidad que tiene, ni siquiera por lo que está pasando, ni por lo que está viviendo, porque él confía en Dios y él le va a orar al Padre, lo va a glorificar o hacer cualquier otro tipo de oración y no oración por necesidad, porque lamentablemente el pueblo cristiano se ha convertido en eso, en que nada más le ora a Dios por su necesidad. Busca a otros que oren por su necesidad, pero ellos no hacen la manera de buscar a Dios, de que Dios sea el centro de su vida, que sea el todo en su vida. Así es, pastora. Yo creo que nosotros tenemos que despertar conciencia. Despertar conciencia, ojo, de nuestro Dios, de quién es Él, lo que verdaderamente Él me ha provisto, porque es que nosotros vemos a Dios como
el Dios proveedor, el que solamente me hace falta cuando yo lo necesito. Mire, la pastora Nancy dijo algo. Cuando yo le pregunté a ella, ¿usted necesita a Dios? Ella dijo, sí, todos los días. Lo necesito todos los días. Entonces se dio por decir otra pregunta, una segunda pregunta que no era la segunda, pero ¿cómo siente ella que necesita a Dios? ¿Cómo lo siente? Y ella dijo, es que no sé. Así es. Ella no sabe cómo, ¿por qué? Porque hace parte verdaderamente de ella. Es como si a usted le dicen, pero ¿cómo es que tú respiras? Pues yo no sé, la verdad. Yo hago así y ya estoy respirando, pero no sé, no sé. Yo no sé. Así que ella necesita a Dios y sabe que lo necesita. O sea, la pastora Nancy lo declaró. Ella tiene conciencia de la existencia de Dios y que ella necesita a Dios. Cuando le hice la pregunta, la segunda, ahí sí iba la segunda, antes de ser cristiana, ¿necesitaba a Dios? Ella dijo tajantemente no, pero después nos evidenció de que en algunos momentos de su vida sí lo necesitaba porque ella lo buscaba cuando tenía una necesidad, cuando se le presentaba un problema. Así que ella, ¿a qué Dios buscaba? Al Dios que le habían presentado hasta ese momento, que tenía una forma específica, unos muñecos, unos ídolos, ¿verdad? Que podía ser Pedro o Juan, o sea, distintos, o podía ser el que estaba en la cruz, el muñeco que ponen en la cruz. Ok. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que el ser humano es así. Y la Biblia nos lo dice en Juan capítulo 6, verso 25 en adelante, 26 y 27. Ustedes me están buscando es porque ustedes quieren que yo les supla sus necesidades. Ustedes no me están buscando por los milagros, por la gloria, por lo que yo tengo, por lo que poseo, por lo que ustedes pueden tener conmigo, sino por la necesidad inmediata. Tremendo, tremendo, tremendo. Y nuestras oraciones nos delatan. Nuestras oraciones nos delatan porque nosotros oramos, Señor, dame. Señor, tengo este problema, ayúdame. Señor, mira, siempre estamos nosotros teniendo a Dios así. Y nuestras oraciones, como dice nuestro hermano maestro y escritor Néstor Blanco, tenemos oraciones utilitarias. Le pedimos a Dios lo que necesitamos en el momento. Pero no, Dios es mucho más allá. Pastora, el verso 27, pastora, por favor. El verso 27, pastor. En cualquiera de las versiones lo puede hacer. Perdón, No se preocupen tanto. Perdón, pastora. Ahora sí. Es que no tenía sonido, pastora. Ok, no, dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Ese Dios habla hoy, apóstol. Por favor, pastora. Y traducción de lenguaje actual, pastora. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Aleluya. Pastora, ¿y usted sabe cuál es esa comida que es para vida eterna? Claro, es esa comida que está en los cielos, que nuestro Padre nos ha preparado, es su palabra, es su palabra. Esa es la comida que jamás perece y es la que nosotros debemos buscar. Pero me agradó, pastora, que usted diga esas palabras. Ojo, la palabra que está en los cielos, la palabra que está en los cielos. Y yo quiero hacer claridad sobre esto, pastora. Disculpe, no, por favor, no me malinterpreta con lo que voy a decir a todos los amados hermanos. La Biblia es la palabra escrita. Pero esta palabra escrita, de verdad, no hace nada si Dios no la habla. O sea, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, necesitamos la intervención de Dios
para que esta palabra cobre vida. La Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, es una palabra que en presente está saliendo, sale, ¿verdad? Sale de mi boca. Él no dice, así es la palabra que salió de mi boca, no, la que sale de mi boca. Entonces, la palabra que da vida es la palabra que viene de Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Porque o si no, mi amado, todo el que lea la Biblia estuviera prendido, hermano, y con los ojos abiertos y no estando en pecado. Pero usted sabe que muchas religiones tienen como base esta palabra. Sin embargo, uno ve que sus ojos no están abiertos porque no están leyendo con el Espíritu Santo. Hay que buscar el rostro de Dios ahí arriba. Nuestra mirada, Colosenses capítulo 3 dice que tiene que estar puesta allá arriba, que tenemos que buscarlo de allá arriba. Eso, pastora, así es. Necesitamos buscarlo de allá arriba. Necesitamos buscarlo de allá arriba. Y cuando uno entiende, pastora, lo que es Dios para nosotros, lo que Él nos ha dado, nosotros deberíamos caminar diferente. Me gustaría, pastora, que usted fuera a Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Igualmente puede abrir las 3 versiones, pastora, 3, 4 versiones, porque me gusta hablar con varias versiones, así hay más luz en cada uno de los apartes. Pastora Nancy, a ver. Primera de Pedro me dijo 1:3. Pastora Nancy, así es. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el palabra de Dios para todos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza. Y en traducción en lenguaje actual dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Gloria a Dios. Pastora, verso 4 dice, pastora. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Aleluya. Ojo, pastora. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bendito el Padre. Ojo, bendito el Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, volvimos a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo, el que Jesucristo haya resucitado nos da a nosotros, pastora, una esperanza. Nosotros seremos, pastora, herederos, pastora, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. O sea que Jesucristo muriendo en la cruz, nosotros tenemos arriba en los cielos una herencia, pastora, una herencia. Arriba en los cielos tenemos una herencia que es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, o sea, sin mancha, pastora, reservada para nosotros. Y todo eso nos lo da el Padre por medio del Señor Jesucristo. Por favor. ¿Por qué necesitamos a Dios nosotros? Porque esa herencia, o sea, vivir en el cielo, en la presencia de Dios, eso no nos lo puede dar más nadie. Eso no se consigue en otra parte, pastora. Así es, en ningún otro lado. Yo quiero leerlo en otra versión. Por favor, pastora. Le voy a leerlo del 3 porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Qué bonito. Es una herencia, mejor dicho, que no le va a pasar absolutamente nada porque todo lo que viene del cielo es maravilloso para nuestras vidas. Y por pastora, eso...
Disculpe, Dígame. pastora, ¿en qué verso bíblico leyó? Perdón, ¿en qué Biblia leyó, pastora? Palabra de Dios para todos. Ok, Ahí está. palabra de Dios para todo. ¿Me podría leer los mismos versos bíblicos, pastora, de traducción del lenguaje actual, por favor? Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Aleluya. Tremendo. Bien bonito. Sí. Entonces, pastora, mire, nosotros tenemos algo mucho más grande en los cielos. Y nosotros tenemos que cuidarnos aquí en la tierra. Y yo necesito a Dios porque Dios me da a mí todas las facultades para yo mantenerme, pastora, conectado con Él para ganarme esa herencia. Porque esa herencia se pierde, pastora. Esa herencia se pierde. Claro. Así es. Se pierde, Eso es pastora. totalmente. Es cierto, esta herencia se pierde. ¿Y cuándo se pierde? Cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios. O sea, tenemos muchas promesas de Dios, pero nosotros yo creo que no la valoramos. Porque cuando el que ha aceptado a Cristo en su corazón peca, es no valorar todos los beneficios que nosotros recibimos de parte de Dios. Y los beneficios no son materiales, porque la Biblia dice que todo lo de esta tierra va a perecer. Los beneficios que nosotros recibimos es lo que Dios nos tiene guardado allá en el cielo. Por eso en el libro de Mateo capítulo 6 dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque lo demás es añadidura, eso te va a perseguir. Y lamentablemente, apóstol, nosotros buscamos más las añadiduras que lo que hay allá en el reino de los cielos. Pastora, usted dijo una palabra clave. Usted dijo una palabra clave. No hacer la voluntad de Dios. Ojo, si yo no hago la voluntad de Dios, no alcanzaré esa herencia, pastora. No tendré No la la herencia. alcanzaré. Entonces, yo todos los días, pastora, y usted, pastora, todos los días, tiene que trabajar en buscar el rostro de Dios para que Él lo blinde, nos blinde a todos, nos blinde con su Santo Espíritu, con su palabra, para que nuestro espíritu esté avivado y nosotros no caigamos en tentación, porque caemos en tentación, pastora, porque nuestra carne reina, pastora. Así es. Mire lo que Así dice, es. pastora, Mateo capítulo 7, en el verso 13. Búsquemelo, pastora. Mateo capítulo 7, en el verso 13. Y vamos a buscar también Lucas capítulo 13, verso 24. Ojo con esta palabra. Las palabras que hemos hablado, que estamos hablando hoy, vienen del cielo. Dios las pone en nuestros corazones para transmitir a un pueblo de que, ojo, que hay que estar trabajando y luchando día tras día por nuestra salvación. Tenemos que pelear la buena batalla, porque muchas doctrinas se levantan en decir que la salvación no se pierde, que no se pierde la salvación. Y eso es un error doctrinal muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande. Ojo con esto. Tengamos mucho cuidado. Pastora, Mateo capítulo 7. Verso, me dijo. 13 y 14, pastora. Bueno, el verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hay. Lucas Ese 13, es 24, pastora. Lucas 13. 13, 24. Bueno, Lucas 13, 24 dice así. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese es verso 24. Siga, pastora. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Tremendo. Ojo. Señor es porque lo reconocen.
Esos son los que dicen necesito a Dios, pero lo buscan de vez en cuando, solamente cuando tienen una necesidad. Así es. Y el Señor le responde, yo a ustedes no los conozco. Aunque digan, profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos la obra, estuvimos, no los conozco. No los conozco es, no los conozco, pastora. Sorprendente. Mire, pastora, ahí dice, pastora, que hay que entrar por una puerta y hay que caminar por un camino. ¿Cuál es la puerta, pastor, y cuál es el camino? La puerta estrecha y el camino angosto. Por favor. Eso es lo que dice. Puerta estrecha, camino Y, y, angosto. y dice, esfuércense, es decir, es una fuerza extrema, una fuerza mayor de la normal. No es algo que, no, que yo voy a entrar, no, yo voy a entrar, no, es que tú te tienes que esforzar. Y el esfuerzo es eso, ir negándote a la vieja naturaleza, ir negándote a las cosas que te alejan de Dios, ir abandonando lo terrenal que hay en nosotros, ir quitando todas esas cosas que son de la carne para nosotros poder entrar en esta puerta estrecha y andar por este camino. O sea, no va a ser fácil. Dios, a mí me gusta porque Dios nos dice la realidad tal cual como debe ser. O sea, aceptaste a Cristo. Alguien me dijo, apóstol, no, pero a mí me enseñaron que la salvación no se pierde. Yo le dije, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos aquí en la tierra? Ninguno. O sea, que acepta a Cristo en el corazón y bueno, ves a pecar y listo porque tienes la salvación ganada. No, esto es de sacrificio. Le decía yo a la persona, lamentablemente ya hay muchos mensajes que no se predican. El que tomes la cruz y sigas a Cristo, ya eso ni se escucha, porque la gente no quiere tomar la cruz. La gente quiere vivir una vida en Cristo, pero haciendo lo que le da la gana. Y eso no va de la mano de Dios. Entonces, por eso dice, esfuérzate, o sea, haz un esfuerzo mayor del normal. Así es. Pastora, Mateo 24 en el verso 13 dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que permanecer en lo que hemos aprendido de la doctrina de Cristo, en los mandamientos de Dios, perseverar en cumplir los mandamientos, perseverar en hacer lo que Dios dice. Pastora, lo que pasa es que hay personas que el diablo siempre ha buscado la forma de que el hombre vaya en contra de Dios y le cambia un poco, pastora, los textos para que ellos entiendan otra cosa. ¿Se acuerda cuando Eva pecó, pastora? Eva le habló a la serpiente, le dijo, no, no podemos comer del árbol que está en medio del huerto. De los demás podemos comer, pero de este árbol no. Entonces Satanás le hizo una propuesta. No, mentira, no vas a morir, no vas a morir. O sea, ojo, Dios decía que sí moría y Satanás dijo no. Ahora, la Biblia dice que sí se pierde y Satanás dice no, no se pierde. ¿Sabes para qué? Para que la gente siga viviendo en su pecado, para que las personas sigan creyendo en el pecado que van a ser salvos, que van a alcanzar el cielo. Ojo, porque lo que nosotros estamos detrás es de esa corona incorruptible, de esa herencia incorruptible de la que habla Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Pastora, el que persevera hasta el final será salvo, pastora. Así es, esto es hasta el final. ¿Y cuál es el final? Mientras estemos en esta tierra, tenemos que siempre mantenernos allí, apóstol, agarrado de Dios, buscando a Dios, entrando en sus profundidades, haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que yo he escuchado, apóstol, que dice, es que estar en el evangelio es difícil. Claro, las palabras tienen poder y se te va a hacer difícil, pero yo creo que no hay nada más maravilloso que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y no solamente tenerlo, sino hacer la voluntad de Él. Nosotros todo lo que hacemos, por eso la Biblia dice, todo lo que tú hagas, hazlo para Dios y no para los hombres, porque la recompensa nosotros la vamos a recibir es de Dios. La herencia, quizás hay muchas personas que están esperando herencia, la herencia terrenal, pues quizás la irás a recibir, pero la herencia que nosotros por la cual debemos luchar es esa que no se marchita, es esa que no está manchada, que es incorruptible. Esa es la herencia por la cual nosotros debemos luchar en esta tierra para poder alcanzar la gloria de Dios en nuestras vidas. Apóstol. Oiga, pastora. Colosenses capítulo 3.
Gloria al Señor. Colosenses. Vámonos a Colosenses capítulo 3, pastora. En Colosenses capítulo 3, ahí vamos a encontrar, primero, lo que estamos hablando. Tu mirada no puede estar puesta en las cosas terrenales. Nosotros tenemos que tener un ejercicio espiritual permanente. Debemos tener cuidado con la vieja naturaleza, que está en nosotros mismos. Nosotros no podemos dejar la evidencia de esa vieja naturaleza viva. Nosotros tenemos que tener cuidado con la vieja naturaleza. Y precisamente estas doctrinas que dicen que la salvación no se pierde, no le prestan atención a esa carne y antes, por el contrario, satisfacen los deseos de esa carne. Como ya la salvación está, entonces no hay que hacer esfuerzo alguno para evitar que precisamente esa carne nos arrastre, nos lleve al pecado y perdamos esa herencia en los cielos. Pastora Nancy, Colosenses capítulo 3, pastora, vamos a leerla desde el verso 1, pastora, hasta el verso 3 primeramente. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es hasta el verso 3, apóstol. Otra versión, pastora. Vamos a leer traducción lenguaje actual. Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Y palabra de Dios para todos dice, apóstol, la anterior que yo leí fue Dios habla hoy. Y ahora palabra de Dios para todos dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Ok, pastora. Ok, ya Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿nos cruzamos de brazos, pastora? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Acaso no nos están mandando a buscar el rostro de Dios? Así. ¿Acaso no nos están mandando a que estemos vigilantes de las cosas de allá arriba y no de las de la tierra? Sorprendente. Ahora leamos el verso 5, pastora. Leamos el verso 5. Con la continuidad, 5, pastora, con la continuidad que requiere. Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre el que desobedece. Entonces, pero si la salvación no se pierde, entonces Dios no debería airarse porque nosotros estemos haciendo cosas porque ya nos salvó. Así es. Pastor. Y mire cómo dice ese verso 6 en Dios habla hoy. Dice, por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Está más clarito, apóstol, más clarito. O sea, la ira de Dios va a venir sobre aquellas personas que no obedecen. Por eso dice el verso 5, hagan morir. Hay cosas que nosotros le queremos dejar a Dios y yo creo que lo que Dios hizo en nuestra vida es lo más difícil, porque habernos transformado nuestro corazón, quitar lo que dice el libro de Ezequiel 35, quitar ese corazón de piedra, colocar un corazón de carne, limpiarnos con su palabra y colocar de su espíritu en nosotros. Yo creo que eso fue lo más difícil porque nosotros no teníamos conciencia de Dios y Él creó esa conciencia de Él en la vida nuestra. Entonces a nosotros nos toca ir muriendo a lo terrenal, que es la lista del verso 5, que dice que hagan morir lo terrenal que hay en ustedes, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y hasta ahí no acaba la lista, porque más adelante también sigue otro listado. Pero dice que aquellos que desobedecen van a recibir castigo. Entonces, ¿dónde está el Dios de amor?
¿Dónde está el Dios que nos va a salvar porque nosotros un día lo aceptamos en nuestro corazón y no le va a dar nada a él si nosotros hacemos pecado? O sea, ¿dónde está ese Dios? Pastora, me río un poco porque usted dice la lista. No, abajo hay otra lista. O sea, es la lista. Tremendo. La lista es grande. Esta es una lista, pero allá abajo hay otra. O sea, y es cierto, seguimos leyendo y vienen más cosas. Entonces, ¿cómo es posible, pastora, que nosotros estemos con los brazos cruzados? No, señor. Ojo, nosotros necesitamos a Dios, lo necesitamos, porque es Él el que nos puede facultar para que nosotros no pequemos. Primero, con el temor de Dios, pastora, que se ha perdido. Y en esta pandemia, lo que el viento se llevó, como es la película, podríamos decir lo que la pandemia se llevó. Y entre esas cosas se ha llevado el temor de Dios, pastora, el temor de Dios. Pastora, yo quiero leer, pastora, y permítame, pastora, y le voy a hacer esta lectura yo, pastora. El verso 6 ya usted lo leyó. Ok, pero el verso 7, pastora, dice que nosotros andábamos en esas cosas y vivíamos del pecado, vivíamos en ello, en el pecado. Eso era en el otro tiempo. O sea que la Biblia hace una diferenciación. Hay un antes y después. Antes nosotros éramos pecadores. Nosotros vivíamos en el pecado. Nos agradaba el pecado. Eso satisfacíamos, así se dice, pastora, el pecado en nosotros. Luego que llegamos a Cristo, nosotros tenemos que evitar eso. ¿Y cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar, pastora? ¿Cómo puedo yo hacer morir lo terrenal? ¿Cómo yo puedo hacer morir la carne en nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sorprendente, pastora. Pero la palabra de Dios nos da las indicaciones de qué tenemos que hacer nosotros y qué es lo que necesitamos. Vámonos a Romanos, pastora. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Mire, qué cosa linda. Alabado sea el Señor. Porque con la Biblia podemos recorrer, hermano, la palabra de Dios, pastora. Gloria a Dios. Ok. Pastora, vamos a leer, pastora, el verso 5, 6 y 7, pastora. Dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Okay. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tremendo. El verso 8, pastora, dice, y los que viven según la carne pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Ojo, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Bendito sea el Señor. No es de él. Ahí está la palabra, pastora. ¿Podría leer la pastora toda esa palabra que hemos leído en otras versiones, por favor? Claro, dice palabra de Dios para todos. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pastora, verso 13, pastora, para rematar enseguida. El 13 dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Ok, versión de Reina Valera del 60, pastora. Reina Valera del 60, léalo. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No, el verso 13, pastora. Verso 13. Sí, 13, sí. Dice, porque si vivís conforme a la carne, morirán, mas si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea que yo para hacer morir lo terrenal en nosotros, en mí,
para yo hacer morir lo terrenal en mí, pastora, para que usted haga morir lo terrenal en usted, usted necesita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo necesita, pastora. Amén. Pero si yo Así soy hijo es. de desobediencia, ¿qué pasa, pastora? Vienen Voy a juicios de morir. Dios contra mí. Claro, Ojo con esto, moriré. ojo con esto. Así es. Ahora, pastora, ¿usted necesita a Dios, pastora? Totalmente. Ahora muchísimo más y más la palabra es clara cuando lo dice. Nosotros necesitamos a Dios, ni siquiera por los milagros que vemos, ni siquiera por las bendiciones que recibimos terrenales en esta tierra, o sea, lo necesitamos porque Él es Dios, porque Él nos está llamando a una vida eterna, porque Él nos está llamando a una vida mucho mejor que la que nosotros tenemos aquí. Y la verdad es que ojalá que después de esta enseñanza usted sienta de verdad necesidad de Dios, porque a veces lo tenemos como un adorno en nuestras vidas y Dios no es un adorno. Dios no es para nosotros de pronto decir, sí, yo soy cristiana, yo voy a una iglesia, sí, que yo predico, que yo hago esto, que no, o sea, tener a Dios va mucho más que eso. De hecho, yo le decía a alguien, ni siquiera el que nosotros seamos ministros de Dios, estemos en algún llamado de Dios, eso no nos da salvación. Para nada nos da salvación. La salvación nos la da que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Pastora, Y en eso es lo que falla el cristiano. pero mire, pastora, la Biblia dice cómo puedes amar a Dios a quien no ves, ¿verdad? Si no amas a tu hermano a quien ves. Así Muchas es. veces nosotros nos dedicamos a buscar a Dios y queremos perfeccionarnos en Dios, quitando lo terrenal en nosotros. Pero, pastora, muchas veces nosotros desplazamos al prójimo y resulta que el prójimo es un medidor enorme, grande, de la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Porque es que no puede ser, pastora, de que yo tenga odio contra mi hermano, mi prójimo, pero ay, yo amo a Dios mucho y Dios sabe cuánto lo amo. Eso no concuerda, o sea, eso no concuerda. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el Señor Jesucristo dijo, y el segundo es igual que el primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más inmediato mío es mi esposa y son mis hijos. Entonces yo debo cuidar eso, porque muchas veces el esposo no valora a la esposa o viceversa, la esposa no valora al esposo. O sea que entre las parejas muchas veces hay muchas cosas que el diablo entra, precisamente él entra es para que haya conflicto. Le pone pensamiento a la esposa y le pone pensamiento al esposo, le pone palabras a la esposa, palabra al esposo y los dos terminan, mira, supuestamente bien con Dios cada uno, pero mal entre ellos. O con los hijos, Pasemos a otra esfera del prójimo, ¿ok? Los que están por fuera de tu familia primaria, que es papá, mamá, hijos, la familia primaria, la familia secundaria, podríamos hablar nuestros padres, nuestros hermanos. Luego vienen nuestros familiares, luego vienen nuestros vecinos, que son los más cercanos que tenemos en casa, luego nuestros amigos, nuestros conocidos. El prójimo, por favor, ahí fallamos muchas veces. Pastora Nancy. Un momentico, pastora. Dígame. Un momentico, pastora, disculpe. Ahora sí, pastora, es que no tenía volumen. Bueno, yo creo que ahí está el error, apóstol. Yo creo que el día que el cristiano en verdad ponga la mirada en las cosas de arriba, nosotros vamos a estar caminando en pro de la voluntad de Dios y vamos a estar esforzándonos por entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho. Mire, le iba a decir que usted mencionaba algo de la familia. A veces somos buenos en la iglesia, pero muy malos con nuestros hijos, con las esposas, con los esposos. Y cuando digo malo es porque no los tratan bien, porque hay mucho individualismo, porque hay de pronto
los esposos se tratan muy mal, no hay respeto entre el uno y el otro, y ahí no puede estar Dios. Es que en lo más mínimo Dios nos prueba. A veces no son en las cosas que todo el mundo nos va a ver. Nos va a ver. Yo digo que siempre he dicho que la vida privada nuestra es la que Dios más ve, porque es que ahí es donde sale todo, dentro del hogar, los irrespetos de los hijos hacia los padres, exasperar los padres a los hijos, la falta de amor, la falta de diálogo, los gritos, los insultos, la falta de respeto, el no sujetarse. O sea, allí se derivan una serie de cosas que si no estamos nosotros poniendo la mirada en las cosas de arriba, quien va a dominar nuestras vidas es la carne. Y la carne está amarrada al Satanás, porque Satanás es lo que él vino a dividir, a destruir, a matar. Y muchas veces le seguimos la corriente, es a él. Por eso es que en toda nuestra manera de vivir nosotros debemos ser santos y en toda nuestra manera de vivir debemos ser obedientes a Dios para ir caminando en pro a esa corona de vida que Dios ha preparado para nosotros, apóstoles. Gloria a Dios. Pastora Neisy, hemos terminado, pero este tema es maravilloso, pastora. Muy bonito. Ok. Muy bonito Usted, y no, yo creo que nos puso mucho a reflexionar a todos. Pastora, usted es una persona que aprende permanentemente y ha dicho que el maná de hoy, el devocional, le ha ayudado a usted muchísimo. Esta enseñanza, ¿cómo usted la absorbió? ¿Cómo le quedó a usted, pastora? Denos ahí su apreciación, su aporte, e igualmente a cada uno de mis hermanos que están ahí en la sintonía. ¿Cómo les pareció esta enseñanza? ¿Qué reflexión saca usted? ¿Qué aprendió, pastora Neisy? Lo que le decía ahorita, apóstol, yo creo que puedo resumir que hay que tener a Dios en el corazón, de verdad, para poder conducirnos conforme a como Él lo establece en su palabra. El Espíritu Santo de Dios es el que reina en estos tiempos y no debemos sacarlo de nuestra vida para nada, porque Él nos va a direccionar y nos va a llevar siempre a toda verdad. Entonces, para alejar la carne, para alejar la vieja naturaleza, para alejar todas esas cosas que nos dividen o nos alejan de Dios, nosotros tenemos que ser fiel a Dios, buscarlo día y noche y meditar en su palabra, y eso creo que nos va abonando cada día a dar un paso más para ir encaminándonos al reino de los cielos. Pastora Neisy, la Biblia dice que todo me es lícito, pero también dice que no todo conviene. Así es. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros tenemos que trabajar permanentemente y aplicar esta medida. A todo tenemos que aplicarlo. Edifica, ¿verdad? ¿Me conviene? Ojo con eso. ¿Me conviene? Porque, por ejemplo, pastora, hay personas que toman licor y dicen, no, pero el licor no es malo. Pero la Biblia dice que no nos debemos embriagar con vino porque eso causa disolución. Ahora, no solamente es vino, puede ser sidra, puede ser cerveza, puede ser whisky, puede ser, porque entonces, como dice, no, vodka no aparece en la Biblia. Ron no aparece en la Biblia. Chirrinchi no aparece en la Biblia. Ahí aparece Coñac. Vino. O sea que podemos tomar whisky, coñac. No. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente así, pastor, hay gente que agarra la comba al palo. Hay gente que se engancha y se monta en sus películas con tal de pecar, pastora, con tal de pecar. Apóstol, yo digo que esas personas así no han tenido un nuevo nacimiento, de verdad, no lo han tenido. Okay. De pronto aceptaron a Dios por aceptarlo, pero ya, o sea, ya. Pastora, yo creo también, pastora, que sí aceptaron a Jesucristo. Y yo creo que sí caminaron en algún momento con Dios, pero no siguieron en la doctrina sana. No Porque permanecieron. el problema de Satanás es que hace que la gente paralelamente camine en un camino que parece que fuera el de Dios, pero que no es el de Dios. Porque es muy permisivo, pastora. ¿Cuál es el camino, pastora, que hay que caminar? ¿Cuál es la puerta por donde hay que entrar? Puerta estrecha, camino espacioso. ¿Cómo? Perdón, puerta estrecha, camino angosto. Ahora sí, pastora. Por favor, ese lapsus linguis no lo podemos tener. No, eso es una equivocación fatal. Puerta Sí. estrecha, camino angosto.
Así es, pastora. Puerta estrecha, Es camino angosto. Eso significa, que, pastora, que hay cosas en nosotros que no caben, pastora, que no caben en la palabra de Dios. nada, que no cabe, no caben por esa puerta estrecha, no caben en ese camino angosto y tenemos que ir abandonando lo que no quepa y quitándolo. Hay cosas Así que es. tenemos muy arraigadas en el corazón y nosotros no las queremos quitar. Hay personas que de pronto van a una iglesia y dicen, ay, no, pero es que aquí son muy legalistas, es que aquí esto, aquí lo otro, y se van a una donde el pecado hasta lo aplauden. Entonces, yo creo que no han tenido como ese encuentro con Dios. No lo han tenido. Pastora, la gente no sabe lo que es legalismo. No sabe lo que es legalismo. De verdad. No sabe. Cuando dice, no, que es legalista. No, la gente no sabe eso. Una cosa es que yo debo cumplir la palabra de Dios como está escrita. Ojo, lo que Dios dice yo lo tengo que hacer. Así es. Eso es diferente. Yo tengo que cumplir eso. Tengo que cumplir lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, quítese de vosotros toda inmundicia, yo lo tengo que trabajar, pastora. Así es. Si dice que yo no puedo ser fornicario, yo tengo que trabajar en eso. Si dice que no debo ser adúltero, yo tengo que trabajar en eso. ¿Y cómo trabajo? Ya Romanos capítulo 8, verso 13 nos dio la respuesta. Nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, la carne la hacemos morir por el espíritu, pero necesitamos tener avivado el espíritu, y para tener avivado el espíritu necesitamos buscar el rostro de Dios, pastora, orar, ayunar, estar metido, pastora, en la brecha con el Señor, prendido con el Señor. Por el espíritu nosotros hacemos morir todas las cosas de la carne. Por el espíritu. Y para andar en el espíritu hay que hacer eso que usted dice, orar, ayunar, vigilar, estar ahí leyendo la palabra, meditando en ella. Todas esas cosas nos van a llenar más de su espíritu en nosotros, y cuando viene un momento y a ti no te va a gustar nada, lo que antes te gustaba, se te van a abrir mucho más los ojos espirituales, o sea, vas a vivir por el espíritu. Pastora Nancy, lleve usted la oración, pastora Nancy, porque sus ojos están vivaces hoy con esta palabra, pastor. Ay, no, yo quisiera que las personas vivieran por el espíritu, de verdad, no hay nada más maravilloso que eso. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, gracias te doy, Señor. Gracias por este espacio del maná de hoy, porque es enriquecedor, Señor. Siempre nos das enseñanzas a través del apóstol León, porque tú quieres ver a unos hijos consagrados a ti, unos hijos que vivan por el Espíritu Santo de Dios que tú dejaste en estos tiempos cuando Jesús partió de esta tierra. Señor, yo en esta hora te pido por todos aquellos, mis amados hermanos, amigos, todas las personas que van a ver este espacio, Dios, para que tú les ayudes, porque cada uno de ellos, y tú sabes cuál es su condición, cómo están delante de ti, si están avivados en la carne o el espíritu es el que los mantiene avivados. Yo echo fuera todo aquello que el enemigo haya podido hacer en la vida de aquellas personas, que la carne es la que prolifera, que la carne es la que está levantada. Señor, revienta cadenas y ataduras y llévate todo aquello que el enemigo, Dios, haya hecho en cada una de las vidas, Señor. Aquello que haya sembrado, Dios, todo lo malo, Señor, como cuando el sembrador quedó dormido y vino el enemigo y sembró cizaña. Bendito Dios. Tú sabes qué es lo que el enemigo ha sembrado en muchas personas, Dios. Yo te pido, Dios, que tu benevolencia, que tu misericordia alcance a aquellos que alguna vez proclamaron tu santo nombre, Dios. Aquellos que aceptaron a tu Hijo Jesucristo como único Dios y Salvador. Señor, para que vuelvan nuevamente por ese camino, Dios estrecho, y para que puedan entrar por esa puerta angosta, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que por alguna u otra razón se han distanciado de ti, que dicen estar en Dios, pero hacen pecado, hacen maldad, ven cosas que no deben hacer. No hay buenos tratos entre las parejas, Señor, que hacen lo contrario a lo que tú estableces en tu palabra. Que esta enseñanza de hoy, Dios, haya penetrado en cada corazón y haya hecho el efecto deseado, como dice tu palabra en el libro de Isaías, Señor. Te pido por cada uno de mis amados hermanos, Dios. Levanta un pueblo lleno de tu presencia, de tu poder, que ponga la mirada en las cosas de arriba y no las terrenales, porque las de arriba son las que permanecen, pero las de esta tierra son las que perecen, Dios bendito.
en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida del apóstol León, Señor. Ayúdalo cada día más, Dios, que reciba ese pasto fresco del cielo para que nosotros podamos comer de ese pasto divino, Dios, que tú siempre mandas, Señor. Oh Dios, que siempre tu palabra esté en su boca, Dios bendito, que nunca hable palabra de hombre, sino la palabra tuya, porque esa es la que transforma y la que nos da vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Todas las peticiones que han colocado, las pongo delante de ti, Señor. No las voy a leer una a una, pero las voy a colocar cualquiera que sea la necesidad que mis hermanos colocaron en el chat, Dios, para que intercedo por ella. No las pude leer, Señor, pero tú todo lo sabes y por eso las entrego delante de ti para que seas tú el que obres en cada una de estas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dándote las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, mis amados hermanos, no sé si el apóstol está allí por el otro lado, ahí está. Aquí estamos, pastora. Pastora, le leí este espacio, pastora, para que usted orara, pastora, porque desde que empezó el programa, hubo una luz en usted, se le veía esa luz, pastora. Y sí, lo que usted dijo, que las ganas de que los demás tengan este conocimiento, por favor. Así es. Así es, eso es lo que, hombre, ojalá todos tengamos así esa conciencia de que primero son las cosas de allá, son las cosas de allá del cielo. Pastora Nancy, bueno, llegamos al final del programa. Quiero decirle, pastora Nancy, que hoy la veo más hermosa. No sé qué tendrá este día lunes, pastora Nancy, o este momento, o este día especial. Es el amor. ¿Cómo se levantó usted, pastora Nancy? Bueno, hoy me levanté un poco adolorida. No sé, cuando me levanté estaba un poco adolorida, me dolía toda la espalda. Pero Dios le dio fuerza. ¿Ah? Pero Dios le dio fuerza. No, eso sí, yo siempre digo que yo puedo tener cualquier dolor, pero mientras yo pueda levantarme, estar en pie, estaré allí siempre sirviéndole a Dios. El problema sea que a veces sí nos toca coger cama y ahí es más difícil, pero mientras yo tenga un dolor, pero yo pueda manejarlo, ahí estoy, apóstol, siempre presta el servicio de Dios. Así es. Pastora Nancy, mire a su lado derecho. ¿Para allá? Bien, voltéese prácticamente para ver. Eso, recto. Ahora yo me volteo así y la puedo saludar y mirar. Hermosa que se ve. Ay, no. Si supiera que al lado no estoy viendo a nadie. Pastora Nancy, por favor. Bueno, vamos a terminar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Con afecto, pastora. Con afecto. Y con mucho afecto. Bendiciones, mis amados. Bye, bye. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad cuando estudiábamos en cuarto semestre. Ella estaba enamoradísima de mí. Yo él nunca lo había visto. En cuarto semestre revolvieron todos los salones, todos los cursos, porque habían varios en ese semestre, diferentes salones, y lo revolvieron y a mí me tocó en el curso donde él estaba. Me separaron de todas mis amigas y bueno, quedé ahí. Yo lo vi, pero para mí fue una persona normal. Él decía que yo era como un poco tonta, porque yo me reía de todo. Reía de todo. Cosas que de todavía pronto sigue siendo. que no daban risa, pero a mí me daba risa. Y un día, después de una clase, yo me fui al balcón, a un corredor, y él llegó y se presentó, me dijo cómo se llamaba, yo le di mi nombre y comenzamos a conocernos. Y lo más... Éramos unos muchachitos de 19 años. Sí, lo más sorprendente de todo esto es que yo comencé a contarle todo lo que estaba pasando de mi vida a él y yo nunca lo había hecho. Entonces
yo cuando llegué a la casa dije, pero ¿por qué le conté tanto de mí a él? O sea, no debía hacerlo. Santiago, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, pues la mayoría de historias que he escuchado siempre se conocen así, en las universidades. Bueno, ahí nos comenzamos a conocer, fuimos muy, pero muy buenos amigos. Hasta que él se enamoró de mí. Pero a mí él no me gustaba, yo lo quería como un gran amigo, una persona en que confié mucho, y entonces dije, bueno, se dañó ya la amistad, pero hubo algo que me ocurrió muy bonito, que a pesar que él se me declaró, él de ahí en adelante no me dijo más nada y seguimos como cultivando la amistad. Ahí seguimos un año después de esa declaración de amor. Y aquí tenemos muestra de esa declaración de amor. sí, pero después del año terminamos unos parciales y él me dijo, vamos por ahí a festejar porque nos había ido bien. Y entramos a un lugar y ahí fue donde nos hicimos novios. Ahí nos conocimos más. Que fue un 29 de septiembre del año 1989. Ahí empezaría la historia de León Neisy. Mira, ya la veo desde hace rato con ese bolsito, ¿qué es eso? Bueno, te voy a decir, este bolsito guarda la historia de amor de nosotros dos. Ya te muestro. Lo que vas a ver aquí tiene muchos años, por eso vas a ver hojas como amarillas, por lo menos, mira. Aquí está libre. Superman. ¿Qué creen que hay aquí? Bueno, como cartas o no sé, mensajes, alguna historia. Correcto, historias de nosotros dos. Sí, mira, aquí escribíamos todo lo que nos pasaba cuando éramos novios. Si nos llamábamos, cuando salíamos, cuando peleábamos, cuando nos contentábamos. Mira aquí, ¿qué pasa con esta libreta? Él se la llevaba unos días y él escribía, y después me la daba a mí, y entonces yo escribía también cualquier cosa que nos acontecía. Entonces, esto tiene mucho valor, esto vale oro. Pastora, ¿nosotros podemos ver qué más hay ahí? Pero mira, qué cantidad, hay muchas. Wow. Y todavía hay más. Mira. Todo un bolsito y esto es como una cápsula del tiempo. Y también hay origami. Wow, pero son demasiadas. Y también algunas cartas. tarjetas. Y yo no quería ese nombre. Y yo le decía, pero él es bueno para que se le ocurran ideas. Entonces yo le decía, pero otro nombre. No, 1, 2, 3. Y bueno, ya como que comencé, 1, 2, 3. Pero el 1, 2, 3 lo vamos a hacer, él me decía así, 1, 2, 3. Y queda así como el ok en nuestra mano. Y entonces ya lo fui como digiriendo. Y bueno, 1, 2, 3. Y era lo más rápido y lo más fácil. Porque otro nombre, de pronto, no íbamos a tener como el contexto de lo que es 1, 2, 3. 1, 2, 3 es un paso. 1, 2, 3. O sea, se requiere como unos pasos, ¿cierto? Es algo muy conocido, muy sonoro, muy rápido de poder transmitir y también que se puede jugar con esos números. Lo que ustedes hacen. 1, 2, 3. Así es, y hoy tenemos el resultado de este maravilloso programa que ustedes hacen parte de él, y yo estoy muy contenta en cada programa, yo vivo muy emocionada, o sea, una cosa es que Pastora, decirle, otra cosa es verme. Hay que decir también cómo ingresaron los más pequeñines, porque ellos no estaban dentro del proceso. Eso, los más chiquitos, pero ¿cómo hicieron para incluirlos, los niños de 4 a 6 años en este programa? Bueno, Aura, la verdad es que es algo que se me ocurrió 2 días antes del primer programa que hicimos, porque yo estaba viendo de que los videos no iban a dar
el tiempo de una hora de programación. Y entonces se me ocurrió de poder incluir a unos niños pequeños, porque un día una madre de esos niños me envió un video de sus niñas en pijama que estaban, Pero para otra cosa, ¿no? estaban orando, y me lo mandó para otra cosa, y a mí se me vino en esos momentos eso, y yo dije, no, yo la voy a llamar y le voy a decir que sus dos niñas, porque ella tiene dos niñas, que es Gabriela y es Valentina. Valentina tiene 4 añitos y Gabriela tiene 6, que me mande un video pero que no esté en pijama, una oración, lo que ella quiera. Y cuando sorpresa la mía que me manda el video y es una historia bíblica, ambas nos las cuenta y duraron hasta 3 minutos, eso es bastante para un niño. Refirieron la historia, dieron la enseñanza y oraron. Entonces, en días pasados también mi esposo lo habían invitado a predicar en un lugar acá en Barranquilla, y conocimos una niña llamada Génesis y nos pareció fantástica la nena, y muy avispadita, y también hablé con la mamá para que me enviara un video y me lo envió. Y mi esposo, estaba José Miguel, el pastor Nelson Montes, él tiene un nieto que vive en España, y él un día le referenció que ese nieto sabía mucho de la Biblia. Entonces mi esposo lo llamó, habló con el papá del niño, y él también nos envió un video. Entonces, en 2 días trabajamos esa sección, dejen que los niños vengan a mí, que son niños, como tú dices, entre los 4 y 6 años de edad, donde ellos oran, dan una historia bíblica, dan una enseñanza, y creo que hemos aprendido bastante de ellos. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas, de verdad. Y ustedes despiden. Bye, bendiciones. Bye, chao. Dios bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Dentro de 15 días. 1, 2, 3. Nos vemos en el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Somos más. ¿Sabías que cuando le das me gusta y compartes cada uno de los programas de Somos Más, estás ayudando a que otras personas puedan verlos y ser bendecidos como así lo hemos sido nosotros? Solo tienes que darle clic a suscribirte para que te avise cuando estemos al aire, y cada vez que entres a uno de los programas, comparte el link con tus amigos, familiares y a quien tú consideres necesita una palabra poderosa todos los días. Apoyemos nuestro canal Somos Más y prediquemos el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Somos más.